Taiwán, Estados Unidos y Japón se preparan para la guerra con China. Actualmente existe un conflicto muy intenso entre China y Taiwán, generando tensión entre las principales potencias del mundo, y de seguir escalando podría desencadenar en una tercera guerra mundial. Para entender este conflicto, regresemos algunos siglos atrás para conocer cómo era China durante las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, la población de China vivía muy dividida entre diferentes ideologías políticas. En ese entonces, Japón era muy poderoso militarmente, por lo que invadió y se apoderó de muchos territorios vecinos, así como de la isla ubicada a 200 kilómetros al sureste de China llamada Taiwán. Pero al finalizar la guerra en 1945, Japón fue uno de los perdedores que tuvieron que devolver parte de los territorios que habían conquistado durante la guerra. Luego, en 1947, inició la Guerra Fría, donde las dos grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos, por un lado, con un gobierno capitalista, y la Unión Soviética, con una ideología comunista, se estarían peleando por expandir su sistema político e ideología por todo el resto del mundo. Para entender mejor, sepamos por qué se le llama Guerra Fría. Esto es debido a que en lugar de atacarse entre ellos con bombas o misiles, lo que hacían era convencer a otros países más débiles de unirse a su equipo o inclinarse hacia su lado. Y para convencerlos, los ayudaban dándoles dinero, armas de entrenamiento militar, de protección, entre otras cosas. Lo que sucedió en China fue que al terminar la Segunda Guerra Mundial, se encontraba dividido en dos grupos. Por un lado, el Partido Nacionalista, que en ese entonces gobernaba el país, y por otro lado, el Partido Comunista, liderado por un personaje llamado Mao Zedong. El Partido Comunista recibió mucho apoyo militar de la Unión Soviética, y con esto, en 1949, el partido de Mao Zedong ganó el control del país y funda la República Popular de China, y así es como se convirtió en un país comunista y un aliado de la Unión Soviética. Los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek perdieron la pelea por el control de China y huyeron para refugiarse en una pequeña isla llamada Taiwán, junto con otro millón de simpatizantes, donde establecieron la capital del gobierno en una ciudad llamada Taipei. Hasta que en 1971 la historia dio un giro inesperado, ya que para ese entonces el comunismo de China y de la Unión Soviética comenzaron a tener algunas diferencias y ya no eran tan amigos como antes, cosa que Estados Unidos vio como una oportunidad y aprovechó para hacerse amigo de la China comunista y así debilitar a su enemigo de la Guerra Fría, la Unión Soviética. Estados Unidos reconoció a la China continental como el gobierno oficial, y para que los chinos de Taiwán no se enojaran, los llenó de armamento, colocó bases militares y un gran arsenal de defensa para garantizarle a Taiwán la protección en caso de que la China continental quisiera invadir la isla. Desde hace 30 años hasta ahora, lo único que le interesa a la mayoría de la gente en Taiwán es ser un país independiente. China está tan decidido a evitar que esto se logre que el actual presidente de China, Xi Jinping, ha declarado que cualquier país que reconozca a Taiwán como un país independiente será considerado enemigo de China. ¿Y tú, crees que Taiwán debería poder decidir sobre su independencia y el futuro de su propia gente?